365 Enlace Global, la gestión de riesgos nunca fue tan fácil, segura y eficiente. Desde formularios de debida diligencia personalizados hasta señales de alerta automáticas que detectan operaciones sospechosas, Riesgos 365 se adapta a tus procesos. Hola Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, no, todo bien afortunadamente, pues te cuento un poquito, pues le ha llegado bastante gente, es un tema interesante porque nos hemos dado cuenta que de una u otra forma muchas empresas importan, exportan, llevan mercancía de un país a otro, mandan a facturar a otros países y todo eso, y finalmente uno, en este caso como auditor, como oficial de cumplimiento, pues a veces no tenemos como esa pericia y ese conocimiento que debemos tener. Eso también con el propósito, Angélica, de a veces trabajar sin ningún norte o sin ningún conocimiento, y el no conocer la ley y la norma no quiere decir que nos va a exonerar de cualquier multa o sanción, ¿de acuerdo? Entonces, Así por es. eso el tema pues es bien interesante. Las personas nos van llegando, acá damos la bienvenida, nos están escuchando acá desde la ciudad bonita Isabel. Isabel es una persona que todos los viernes nos escucha, creo que son fans de nosotros y como le decimos también a los consultores, pues ustedes se dan a conocer, hay personas que han venido y las escuchan y todo y vuelven al canal y las contactan directamente. Pero bueno, la idea es básicamente, cuéntanos un poquito para la audiencia que está llegando, Angélica, sé de una gran carrera profesional, pero cuéntales un poquito quién es vos y después comenzamos en detalle, ¿te parece? Claro que sí, bueno, Dale. muchas gracias nuevamente por el espacio. Me encanta que estos temas nos llamen a todos los colegas del área de cumplimiento del control de riesgos de los áreas jurídicas. Pues yo llevo 17 años casi trabajando en temas de compliance en diferentes instituciones, sobre todo en el sector financiero. Pues, en los últimos años he estado mucho en el sector fintech y regtech, pues también apoyando todos los procesos de compliance. Como dice Osvaldo, tenemos un reto grandísimo porque tenemos que conocer los sectores en donde estamos trabajando, donde nuestras empresas están trabajando y pues tener mapeados también esos posibles riesgos. Eso pues implica que estemos constantemente actualizándonos, así que pues yo soy administradora de empresas, especialista en riesgos financieros y pues tengo una maestría en alta dirección y liderazgo. La idea es que podamos abarcar unos temas que además pues son muy específicos y técnicos, así que espero pues si tienen dudas poderlas resolver en esta horita y que se lleven Perfecto. de este espacio más que susto, miedo o algo por el estilo, como esas ganas de seguir aprendiendo y de seguir investigando sobre esos retos que nos trae el compliance. Qué bien, Ángela. Angélica, una pregunta antes de que comiences. Brevemente, en el tema del fintech, ¿cuál podría ser la recomendación? Porque algunas de las personas que entran acá al portal trabajan en esto y claro, no es un tema pues que lo tocamos de ahorita de realmente exportación, importación, pero sí hay unos temas regulatorios. Brevemente, ¿qué nos puedes aportar a estas empresas o a estos oficiales de cumplimiento que trabajan en estas fintech en este momento? Bueno, lo principal es conocer, digamos que el hecho del desconocimiento de los productos, de los canales, de las nuevas tecnologías, que además todos los días sale algo nuevo, pues nos pone en riesgo. ¿Por qué? Porque precisamente no sabemos qué controles o cómo mitigar esa exposición que se presenta. Bueno, más allá del papel, digamos que el comercio exterior es muy grande, tiene muchos actores. Vamos a ver qué actores están involucrados Aquí, ahí. ahora sí, Ah, ya, perfecto, de una. Muy bien. entonces, la pregunta es, ¿tu debida diligencia internacional realmente está siendo efectiva?
Entonces vamos a hablar un poco de este tema, gracias pues a Enlace Global. Los temas que vamos a ver el día de hoy es un caso práctico que todos hemos visto últimamente, porque el comercio exterior es vulnerable para el lavado de activos, los riesgos y las tipologías en el comercio exterior, los roles del oficial de cumplimiento y pues unos tips de debida diligencia y KYC internacional. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con un caso práctico. Lo traigo acá porque pues ya está, digamos, publicado en redes, todos hemos tenido la oportunidad de leer un poco acerca de este caso, el caso de Lily Pink. Entonces, pues Lily Pink nace en el 2006 en Bogotá por dos hermanos, Abadí, y creció aceleradamente, convirtiéndose en líder en el mercado de ropa interior femenina en Colombia. En algunas fuentes de información dicen que hasta compitió con Lonisa, también por sus temas de precios, y eso pues hace que sea muy llamativo el crecimiento que tuvo. En el 2015 se vende la sociedad de Bogotá a Panamá y se abre el Lily Pink Brand. Pues el inicio, ya, digamos que ya empieza a ser una empresa offshore y pues una estructura corporativa más robusta, que a veces pues es difícil para nosotros los que trabajamos en compliance o en control interno, pues conocer quiénes son esos beneficiarios finales, que ya empezamos a hablar de beneficiarios finales. En el 2020, pues Fast Moda SAS fue creada, pues se abre nuevamente, hay una nueva sociedad y los accionistas que están vinculados también pues tienen unas empresas offshore en Panamá y en Bahamas, que se llama Malta Blue y luego Vestes Seed Blue. Creo que ahora no me acuerdo bien el nombre, lo tengo en la pantalla para los que ven. Entonces, la idea es que empezamos a ver unas primeras señales de alerta por los cambios rápidos de propiedad que tiene la marca, ¿no? En el 2021 se liquidan esas empresas y hay una nueva empresa que es Quality and Pink Life y pues la misma operación comercial pues cambia también, es manejada paralelamente por Fast Moda, que es la que actualmente está investigada, y pues hay una posible sustitución de razón societaria y pues esa eliminación y cambio societario pues llama la atención. En el 2022 pues es investigada por la DIAN, por su plataforma de investigación que se llama Ojo de la DIAN, por irregularidades en la información de la empresa, de los textiles que importaba y exportaba y por las transacciones que genera en sí la organización. En el 2023 tienen una denuncia de una de sus empleadas, que eso pues apoya un poco la investigación, y la DIAN hace una primera como bloqueo de 19,000 containers, ¿sí?, de la marca por 31,000 millones de pesos. Esto, bueno, hay ya una investigación en firme y hay un comunicado de la DIAN frente a el posible manejo irregular de la organización. En el 2024 se revela pues que hay una estructura, y esto es por medios de comunicación, que hay una estructura empresarial pues bastante internacional. Ahí empieza, digamos, nuestros retos a los que trabajamos en compliance,
de evidenciar esos vínculos de fast moda con otras sociedades offshore, sobre todo en Panamá. Y en el 2025 hay una alerta ya financiera porque la empresa de Panamá pues ha cambiado de tener pues una composición accionaria inicial de $10,000 a tener de $2 millones, pues desde el 2015 hasta 2025, o sea, un cambio bastante notorio. Y ese crecimiento patrimonial que les digo, pues es una señal de alerta clara para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En abril del 2026, son las noticias que últimamente nos han llegado a todos, pues ya la Fiscalía, junto con el CTI y el Ejército, se acercan pues tanto a las instalaciones de los locales comerciales, los inmuebles y pues todos los activos de la empresa, y pues empieza la investigación por lavado de activos, contrabando, y pues esta sociedad entra en este momento a ser administrada por la SAE, ¿sí? Para los que no saben, pues la Sociedad de Activos Especiales. De abril para acá, o sea, sobre todo en mayo, pues el caso ya se ha extendido. Digamos que uno de las personas que ya tiene una orden de un juez, que es Walter Francisco Martínez, para los que no conocen, creo que está prófugo en este momento, y pues hay unas investigaciones puntuales por los movimientos financieros que se hicieron desde abril hasta mayo, retirando o moviendo el dinero hacia Panamá y a Bahamas. Dentro de como todas las señales de alerta de este caso, que pues traté de hacer como un resumen, obviamente pues hay muchos detalles adicionales, pues podemos ver el uso de sociedades offshore, el cambio frecuente de accionistas, empresas papel, sustitución de razón social, incremento del patrimonio injustificado, y pues operaciones obviamente de comercio exterior, contrabando y testaferros, que pues abre un poco el horizonte de lo que nos tiene hoy en la tarde, ¿no? Entonces, para eso, pues hay unas señales de alerta claras que es importante que empecemos a identificar, ¿sí? Entonces, el uso de sociedades offshore en Panamá y en Bahamas, sobre todo en Panamá. Entonces, una estructura societaria offshore pues que dificulta la identificación de los beneficiarios finales. Entonces, pues, ¿qué es importante? Pues una debida diligencia insuficiente de los accionistas y personas que están relacionadas a la empresa, falta de monitoreo de jurisdicciones de alto riesgo. Recuerden que pues Bahamas y Panamá tienen una categorización de riesgo específica. Panamá pues hace unos años salió un poco de esa marcación, pero pues todos hemos escuchado de los Panama Papers y esto pues no es algo nuevo, ¿sí? También dentro de eso, entonces, cambios frecuentes de accionistas y empresas, entonces sustitución rápida de accionistas, creación, cancelación, varias razones sociales. Entonces acá, importante, bueno, ¿a qué se dedica la empresa? Seguro que está vendiendo tela o vende otras cosas. Continuidad de operaciones de empresas que ya están cerradas, que eso fue una alerta que levantó, es más, una persona que trabajó en la entidad. Entonces, ausencia de monitoreo de cambio de sociedades. Entonces, me pregunta es, ¿estamos revisando eso? ¿Qué periodicidad? Sé que las normas en Colombia, pues para el sector financiero, dice que un año o 2 años, dependiendo del nivel de riesgo. Para las de los otros sectores son un poco más laxas en los tiempos, pero tenemos una alerta o sea, poder identificar que la empresa cambió de dueños sin necesidad de pedir los documentos. Entonces hablábamos un poco de
la tecnología. Tenemos tecnología para eso, para no tener que ir al cliente a pedírsela. Entonces, es loable y pues hay páginas, hay empresas que tienen esa información. Entonces, tenemos los recursos para esa información. Es interesante, ¿no? Entonces, otra alerta es pues capital social con volumen de negocio pues que no es coherente, entonces pues un capital inicial muy bajo de una empresa y pues un incremento patrimonial en tan solo 10 años pues llamativo, ¿no? Entonces hay una señal de alerta, se soportó esa señal de alerta, se pidió información adicional, qué información tenemos si es una de nuestras contrapartes, ¿no? Entonces no se validó el origen de los fondos, de pronto pues los controles que se tenían o el segmento en el que estaba el cliente pues no generó esas alertas. Otra señal de Perdón, alerta, una señor. pregunta, te interrumpo, Angélica. Hay una pregunta que nos dice, todas estas señales de alerta que, digamos, uso de sociedades en Panamá, sustitución, digamos, rápida, digamos, de accionistas, eh, ¿cómo hace uno como oficial de cumplimiento? ¿Debe dejar documentado? ¿O cómo yo hago esa debida diligencia como para que de aquí a mañana yo pueda decir, mire, yo hice esto, hasta dónde me alcance? Entonces, un poco para que nos ayudes con la pregunta que nos hacen. Dale. Claro que sí. Digamos que el rol, sobre todo del oficial del cumplimiento y de los analistas, es solicitar la información y entender al cliente. ¿Sí? Hay muchas metodologías para entenderlo. Yo sé que pues el volumen a veces no nos deja, pero para eso es importante preguntar cómo es el negocio, cómo es la naturaleza de ese negocio y dejar todo documentado. Mira que muchas de las empresas que he asesorado con este caso puntual de Lily Pink, que tienen relación, alguna relación como proveedores, como clientes, eh, digamos, ajenos, hasta personas que compran en Lily Pink, ¿sí? Se acercan a preguntar y más allá es el mensaje de, bueno, ¿cuál es mi debida diligencia? ¿Cuál es la documentación que yo estoy dejando? ¿Cómo se hizo el proceso de vinculación? Todo quedó por escrito, lo dejé guardado, documentado, firmado. Y eso es realmente lo que las autoridades en el momento, si requieren información, pues se les va a entregar. Igual a lo largo de este espacio, pues les voy a dar unos tips más puntuales por cada una de las señales de alerta, pero esto es como un abrebocas de por qué nos tiene este caso el día de hoy acá. Listo, perfecto, bueno, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, sí, continuando, importaciones con presuntos contrabando. Lastimosamente, el tema del comercio exterior nos deja, como hay muchos actores involucrados, pues es muy difícil decir que en el container XYZ trae, además de tela, trae vinos, trae zapatos, y pues llegar a ese detalle puntual es muy difícil y pues nosotros de cara a cumplimiento muchas veces recibimos son papeles para revisar. Entonces, ahí está un poco en la capacidad nuestra de la investigación utilizando también pues el internet y tener esa capacidad de revisar, bueno, este documento ha sido manipulado, le cambiaron un 0 por un 1, yo lo dije en un espacio también que tuve hace 15 días en enlace y es pues con los mecanismos que tengamos, las herramientas, cómo puedo identificar que lo que el cliente me está diciendo o el proveedor es real y es correcto, ¿sí? Entonces, digamos que ahí nos pone el reto de conocer muy bien las contrapartes con las que estamos haciendo negocios. Y esto no solo en la empresa, en mi vida real. Estoy segura que todos piden en Rappi o mandan, así sea, 50,000 pesos por pick-up y están con el celular mirando dónde va el pick-up a ver si entrega los 50,000 pesos. Lo mismo pasa.
en estos ambientes que además pues se mueve muchísimo dinero, ¿qué controles tengo yo para que esa confianza que tengo con esa contraparte pues se llegue a buen fin y yo no pierda? ¿Mm? Entonces, falta de controles de los proveedores internacionales, ausencia de verificación documental, uso de empresas fachada, que esto es evidente con las empresas que se hicieron en el 2015 y 2022. Y pues esos representantes legales sin capacidad económica acorde al negocio. Entonces, la persona que está firmando de la empresa, que además es recién constituida y tiene 20 años, no llama la atención, no valdría tener una reunión con ese representante legal. Sí, está preparada para ser representante legal de una empresa de 2 millones de dólares. Ese tipo de preguntas nos podemos hacer los oficiales de cumplimiento y pues solicitar de pronto un poquito más de información. Deficiencia en la validación de los terceros, falta de análisis pues, de ese beneficiario final, si es realmente tiene esa capacidad de soportar esas operaciones, requerimiento, pues mercancía que de pronto liquiden de una forma diferente, que pues tengan una sociedad diferente o que esté cancelada y siga operando. Entonces, pues esas fallas de esos controles y operaciones financieras internacionales sin poder tener claridad de ese sustento económico, ¿no? Pues lastimosamente no hay como un intercambio de información. Hay un mecanismo que existe hace casi 10 años, que es pues los temas de FATCA y CRS para temas tributarios, de intercambio de información fiscal entre países, unos para Estados Unidos y otros para los países que estamos en la OCDE. Y pues de ahí también podemos sacar información las personas que estamos trabajando en temas de comercio exterior. Bueno, este proveedor es español, reside en España, ¿será que paga impuestos por todos estos movimientos que hace con nuestra empresa? Solicitar ese tipo de información es posible y en cualquier investigación nos puede dar apoyo a nosotros dentro de la debida diligencia, ¿no? Entonces, ya después de todo este abrebocas del caso Lili Pink, que además nos podemos quedar muchísimo tiempo hablando de él, ¿por qué es relevante para nosotros en estas áreas de control? Pues el tema de comercio exterior. Entonces, digamos que para el GAFI, en temas, es uno de los principales canales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y pues tiene unas tipologías súper notorias, que pues están documentadas, que hay muchos papers al respecto. Los que les quieran ahondar en estos temas, se los podemos compartir porque pues están en la página del GAFI y hay algunos en la página de la DIAN. Entonces, pues en Colombia, la UIAF y la Superintendencia Financiera y de Sociedades han implementado pues una supervisión a estas empresas que están en estos sectores de comercio exterior. Todas tienen un SARLAF, SAGRILAF o CIPLAF, dependiendo de su actividad. Y pues importante nosotros como contraparte, o si estamos en ese sector, pues conocer esos retos que enfrentamos como oficiales de cumplimiento. Entonces, lo que hablábamos, la complejidad técnica de las operaciones, los actores involucrados, que ya lo vamos a ver, que son además un montón, pues el tema de la sofisticación de las tipologías, pues en temas de exportación e importación, también por los actores que se involucran ahí, las brechas que tenemos con el área de comercio exterior de nuestra misma entidad, porque además son áreas totalmente diferentes, y las velocidades, ¿no? Que les hablaba al principio de este espacio.
pues las exigencias regulatorias que cada vez pues han ido aumentando también por el riesgo que hemos visto y lo que más le duele a todo oficial de cumplimiento, que no nos quieren dar el beneficiario final, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, para esas empresas SaaS. Entonces, obvio, es súper importante para nosotros estos procesos porque pues se pueden cubrir, como utilizar por organizaciones criminales para ocultar fondos ilícitos, no solo para lavado, sino para financiación del terrorismo. Y pues, qué chévere que podamos ver esto en esta tarde. Entonces, vamos a hacer un breve checklist de los actores involucrados en estos temas de comercio exterior. No vamos a hablar de cada uno de ellos y como de su rol por tiempo, pero importante que ustedes conozcan, pues, tanto público como privado, quiénes están involucrados y en dónde estoy yo como persona natural o mi empresa a la que pertenezco, en donde trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de los privados. Mi empresa hace importación, hace exportación, qué importa, qué exporta, en qué momento yo soy el fabricante, en qué momento soy el vendedor, las empresas de logística qué papel juegan, estoy tomando una buena decisión de la empresa logística que tengo, ahorita le de Pickup, pero pues obvio hay empresas de logística internacional de alto reconocimiento que también han tenido procesos de lavado de activos en el exterior. Entonces, pues, conozco la reputación de esas empresas, conozco la reputación de la naviera que estamos contratando, del agente marítimo que estoy contratando, de la aduana, en qué aduanas tenemos que pasar, cuáles son las aduanas que más tienen restricciones o exigencias y pues qué instituciones financieras están involucradas en estos procesos. Obvio, pues, como les dije, el tema de lavado de activos, o sea, de los riesgos en el comercio exterior, pues, son sumamente difíciles de detectar porque para las aduanas y para las entidades financieras, pues, hay unas mayores operaciones que además son de millones de dólares y transacciones que además legítimamente, pues, son así en el mundo entero. Y esto pues obvio nos pone un reto adicional. Entonces les decía que en solo los usuarios aduaneros hay un montón de empresas involucradas que tienen unas actividades puntuales y que más allá de leer y pues le pueden tomar foto, es, bueno, yo tengo relación con navieras, las cruzo en listas, qué navieras están, en qué países, son países fiscales de alto riesgo. Perdón. No, Angélica, hay una preguntita también, que Sí. si nos amplías un poquito el tema de las certificaciones que uno debe tener en cuenta como de las navieras, ¿sí? Porque a veces conoce los abanderamientos y toda esa serie de temas, pues de pronto si tú les ayudas acá a contarnos un poquito cómo es el tema, o los cuidados, brevemente como los cuidados por cultura general de ese tema que para muchos oficiales de cumplimiento, vuelvo a decir, sus empresas exportan, importan, pero a veces no han llegado a este detalle tan importante. Sí, normalmente, pues, según el volumen de las empresas, se contratan intermediarios, agencias de carga internacionales que son nuestra contraparte, ¿sí? Y nosotros no entramos a ese detalle de escoger el barco, la naviera o escoger, pues, como el buque que va a llevar el container, ¿no? Eh, y pues hay empresas ya de otros tamaños, por ejemplo, de carros, que ellos efectivamente tienen su tema de transporte ya interiorizado en las mismas empresas, ¿sí? Más allá de entrar en ese detalle, porque pues depende mucho de la empresa y del volumen y de la recurrencia en que haga este tipo de operaciones de comercio exterior, también si lo hace aéreo o marítimo, es tener claro que la información de la contraparte nuestra debe estar documentada.
¿sí? Correcto. Entonces Listo. ahí va la pregunta, ¿pero qué documento le pido? En Colombia es fácil porque uno dice la Cámara de Comercio y salió. Pero cuando es una naviera extranjera, de pronto europea, o pues para no hablar de países de alto riesgo, o americana, pues nosotros solo vamos a poder llegar a pedir la información a la persona que nos está haciendo la logística de la operación. Y muchas veces esas empresas no son las dueñas de la naviera. Entonces, esto es un trabajo mal dicho en equipo, ¿sí? Porque de todos los actores que estamos involucrados, ya les voy a mostrar en la siguiente slide, de esos que estoy mostrando, pues algunos ya tienen una obligación de tener un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y es importante el tener la capacidad de decirle, ven, tienes un sistema o una certificación o donde pues esas preguntas básicas de conocimiento que hacemos, que ponemos muchas veces en nuestros formularios, qué beneficiarios finales tienen, qué PEPs tienen. Pero recuerden que vamos a llegar hasta un punto del intercambio, porque a no ser que nuestra empresa esté haciendo todo el flujo de la operación, que a veces es imposible, hasta ser del dueño del container, pues tenemos que documentar cómo va a ser la naturaleza de ese negocio. Ejemplo, si estoy vendiendo, no sé, borradores, que tengo aquí un borrador, lo importante es que si yo soy el vendedor y voy a exportar esos borradores, yo voy a vendérselo a un tercero que me va a hacer ese favor de llevar esos productos al punto X, ¿sí? Entonces, mi contraparte es ese tercero. Y lo importante es saber si ese tercero tiene unas políticas o unos controles que mitiguen ese riesgo de contagio, porque es un riesgo de contagio, y que cumpla con las normas de ley, ¿sí? Entonces, no sé, buscarlos en internet si existe, buscarlos en listas si están en listas. Casi todas las navieras que han tenido problemas o han sido investigadas están en lista OFAC con el nombre de la naviera y pues esas navieras ni siquiera pueden aparcar en ningún puerto en este momento porque además en el 2026 pues lo mínimo es tener un cruce de listas, ¿no? Pero ya más adelante les voy a ir dando respuestas como tips ya puntuales de cada uno de los procesos dependiendo del rol en el que estemos negociando, ¿no? Entonces, un abrebocas, no se me vayan a asustar con la diapositiva, es que, claro, para nosotros en Colombia y pues para los que no están, no son colombianos, pues tenemos un artículo 323 en el Código Penal colombiano que define algunos verbos que son tipificados para las conductas ilegales de lavado de activos y de financiación del terrorismo. En este caso vamos a hablar de lavado de activos y esos verbos los relacioné un poco con el tipo de usuario aduanero que existe en este momento, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes vean gráficamente el riesgo que tiene, sobre todo, por ejemplo, el riesgo en adquirir o en transformar, que son verbos rectores del Código Penal colombiano. Y entonces, acá con qué nos vamos a ir, que si yo tengo una agencia aduanera tipo 2, entonces pues investigar qué es eso, pues que vas a tener un riesgo amplio en resguardar esos X temas que estén moviendo y en administrar esos X. Entonces, ejemplo, no es que llevan armas escondidas en la ropa, entonces pues eso es un riesgo que nos acoge a nosotros y entonces pues obviamente estas empresas, muchas de ellas tienen un sistema de administración de riesgos, pues si yo tengo relación con esa contraparte, lo mínimo es hacer una debida diligencia y preguntar y tener un cuestionario documentado, la información actualizada, ¿sí?
Esta información pues hace parte de un documento de la DIAN. Acá está y pues simplemente lo traigo para que visualmente vean que pues todos tienen unos riesgos específicos. Entonces, para que no salgan asustados, ¿qué riesgos básicos vemos en la documentación de comercio exterior? Entonces, pues hay unas facturas comerciales que soportan una negociación. Entonces, ¿qué puede pasar? Que cobren de más o cobren de menos. Y este cambio en los precios, pues es un juego bastante común para ocultamiento de dineros. Hablando no solo de lavado, y devolviéndome un poco, bueno, si están poniendo por encima el valor de los borradores que hablábamos ahorita, pues porque le están dando más dinero a esas personas, ¿estarán financiando el terrorismo? Es una pregunta que de pronto llama la atención, ¿no? En las listas de empaque, pues la descripción de la mercancía. Entonces, los que compran en China productos en plataformas que todos conocemos, entonces, que ni entendemos qué dice ahí. Entonces, dice lápices y llegan otras cosas dentro de los lápices. Entonces, bueno, la mercancía oculta, declaración por menos valor de lo que se pagan impuestos. Entonces, ahí hay una evasión fiscal. Hay dos documentos que son muy conocidos en temas de comercio exterior, y es el BL y el AWB, que son dos documentos de transporte y que normalmente en las aduanas pues los revisan muchísimo, porque si son sujetos a una falsedad de documentos, entonces pues información incorrecta dentro de estos documentos, inconsistencia. Entonces, para los oficiales de cumplimiento, si nos entregan ese tipo de información en algún momento, o se documenta, se archiva dentro de ese comercio que se hizo, que compré unos sticks para un tema en mi empresa, pues es importante validar pues que la información que esté ahí coincida con la factura que nos mandaron, si esa empresa es un operador económico autorizado, que pues tiene unos requerimientos específicos para la DIAN, y pues si la contraparte nos está diciendo que ya tiene ese documento, muy seguramente pues pedírselo. Eso pues hace parte de unas resoluciones puntuales de la DIAN. Y pues para los que estamos en estas áreas de control, pues importante, si sabemos que nuestra contraparte tiene este tema de operador económico autorizado, pues si estamos moviendo mucho dinero, es importante pedirlo. Sí, entonces certifica. Una pregunta que nos hacen, Angélica, qué pena. Acá nos está diciendo Paula Tavares que si le repites nuevamente, digamos que qué se debe tener en cuenta con las importaciones, ¿sí? O sea, qué documentación, es como más o menos la pregunta de ella. Bueno, creo que lo estabas comentando ahorita, pero dale. Parte fundamental es que si nos están emitiendo una factura y nosotros estamos comprando algo, no solo internacionalmente, sino aquí nacionalmente, es que la empresa exista, ¿sí? Pues para nosotros es muy fácil en Colombia entrar y Angélica SAS está en RUES, el NIT funciona, el NIT existe, o la cédula existe en la registraduría y nos salen las listas que no tengo nada. Pero internacionalmente a veces quedamos un poco ciegos, ¿sí? A veces, no sé, los que traen de Rusia, no, es un mal ejemplo, de España. Entonces, traen temas de España, no sé, vinos o esos quesos o procesados que además son muy comunes de importar de España. Pues, si yo comercializo esos productos, lo mínimo de mi debida diligencia es que la empresa exista en España. Sí, que tenga un número tributario en España, que pague impuestos en España. Eso, gracias a la tecnología, es mucho más fácil entrar a las páginas de España, de Chile, de España, y ver esa información. Es más, yo a las personas que han trabajado conmigo, que sé que por ahí hay unos que han entrado, yo siempre les digo que usen Google Maps, que además eso es gratis, y vean si la dirección de la empresa a la que le estoy comprando $2 millones existe.
es un conjunto de casas, si es algo residencial o si es una empresa que es más fácil encontrar, ¿no? Sí. Entonces, pues ese tipo de cosas viene un poco de la malicia de ir investigando y mirando si la empresa existe. Uno a veces piensa y subestima la información que está en Internet, pero pues yo he encontrado cosas muy llamativas gracias a usar Google Maps. Sí, y se usa y todo eso. Sí, sí. Dice acá Walter Díaz, otra pregunta más o menos dice, si mis contrapartes no me comparten el formulario de registro de beneficiarios finales, ¿cómo puedo realmente garantizar pues que existan o que en sí sean los representantes que me dicen, sí? Sí, digamos que vuelve el tema de una señal de alerta ahí, ¿sí? La fácil es buscar por internet. Mira que hasta de Venezuela he encontrado información en internet de las composiciones de las empresas, chistosamente. Sí. Y hay países que son muy amplios, pues se encuentra información al respecto. Por ejemplo, voy a hablar puntualmente de los casos chinos, ¿sí? Que nos digan los chinos quiénes son los dueños de los esferos que estoy comprando para mi empresa es muy difícil, ¿sí? Pero digamos que cuando uno está negociando algo, pues el vendedor quiere vender, ¿sí? De ahí está el tema de nuestros procesos de compras internos o de nuestros procesos al interior de la compañía en general, los que hagan las veces de los traders o, bueno, los roles o el perfil de la empresa, de esa cultura de cumplimiento, ¿sí? Ahora no es que son los únicos que venden llantas en todo el mundo y entonces les va a comprar a ellos. Para mí, como oficial de cumplimiento, una señal de alerta es, uno, que no me quieran dar información, dos, que, no, entonces le voy a dejar más barato si es sin factura, que por ahí algunos les han ido a algún lado y les han dicho eso. Sí, sí. Eso no pasa en Colombia. Sí. Y No pasa otro acá. es el tema de no querer dar información en el momento de la compra. Ya mantener a una contraparte es difícil, pero si ya que es que las políticas no me dejan entregar la información de nuestros beneficiarios finales, bueno, entonces deme un certificado del representante legal o o el oficial de cumplimiento que me exima un poco o que por lo menos documente mi debida diligencia de que se le pidió en tal fecha esa información y usted no la quiso entregar. Pero de entrada, pues yo soy un poco rígida en que no hay que hacer negocios con personas que no quieren pues dar información, porque eso pues hace pensar que no hay transparencia, ¿no? Y pues más adelante lo vamos a hablar más puntualmente. ¿Listo? Con temas de medios de pagos internacionales, pues digamos saber muy bien si la operación tiene una carta de crédito, si hay cobranza documentaria, si se hace un pago anticipado, a dónde lo voy a pagar, por qué medio, cómo se va a hacer el pago, si es en dólares, si es en yenes, si hay un banco intermediario. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Ahorita, hablando de tecnología, pues el tema de los criptoactivos facilita un poco el comercio exterior y estos tipos de pagos y medios de pagos, pero también nos pone a nosotros un reto muy grande de, bueno, ¿y cómo llegó la plata? ¿Dónde llegó? ¿Cómo se hizo ese cambio de dólares a dólar virtual, USDTs, como les dicen, o si se hizo en una cripto diferente a las más conocidas, que es el Ether y el Bitcoin? Entonces, ven, se nos abre un poco y pues no es el tema del día, el tema de los criptoactivos, pues entonces para que se lleven hoy bueno, eso también es un riesgo que me puede pasar, ¿sí? Entonces, como para concluir un poco, pues jurisdicciones de alto riesgo, terceros no relacionados, pagos fraccionados, entonces incumplimiento, por ejemplo, con el tema de los pagos, se hace un pago anticipado y se desapareció el proveedor, eso puede pasar, o, no,
me paga después, y entonces pues les mandan a uno la mercancía y nunca cobran, eso también es raro. Y existe en el planeta si se hace eso. Pagos desde paraísos fiscales y bueno, el tema de la trazabilidad de los criptos que ustedes saben que es un reto adicional. Sí. Bueno, hay unos riesgos puntuales por etapas, lo que, pues, la pregunta que nos hacían ahorita. Entonces, si yo estoy vinculando a un proveedor, pues entonces mi mayor riesgo va a ser si que el proveedor sea fachada, ¿sí? Entonces, existe la empresa, vuelvo al tema del Google, está en una casa o en realidad existe. Negocios sobrevalorados, entonces pues no sé, están mandando puntillas y cobran como si fueran de oro o viceversa. Transporte, pues que cambian mucho de transportadora, eso también es muy raro porque hacer negocios con navieras no es fácil. Normalmente esas negociaciones se hacen por muchos años, por eso pues digamos que hay un poquito de monopolio al respecto. Pagos internacionales triangulados, entonces no, es que pagaron primero a Panamá, después a Bahamas y después a Chile y después ahí sí llegó a Colombia. Eso pasa mucho con el tema de cripto, hoy no vamos a hablar del tema. Nacionalización, entonces pues contrabando técnico y facturación, falsedad de facturación. Entonces, pues en cada una de estas etapas, pues hay unos riesgos puntuales que debemos prestar atención y no es que todas las empresas se dediquen a todo lo que estoy diciendo, simplemente es para que las personas que están hoy acompañándonos empiecen a decir, bueno, mi empresa hace esto, este es el flujo de los negocios que hace, esporádicamente trae un producto puntual para ensamblar algo puntual en mi empresa, pero es recurrente, estoy haciendo esa debida diligencia a ese proveedor, tengo unos controles puntuales para ese proveedor o se contratan muchos proveedores, que eso también sería un riesgo. Y con el tema de proliferación de armas de destrucción masiva, también nos llama mucho la atención en temas de comercio exterior y pues por eso también lo vamos a hablar el día de hoy. Entonces, uno de los riesgos es componentes sensibles. Entonces, para mi negocio necesito unos botones, pero esos botones están hechos en acero y ese acero pues puede ser tóxico. Ejemplo, para no hablar de temas de ganas de hacer el mal a alguien, hace unos años, para los que les gustaba ver noticias, unos atunes, no voy a decir el nombre para no hablar mal de los atunes, tuvieron que recoger muchos de sus containers y de sus productos porque tenían mercurio. Y pues eso ha pasado con muchos otros productos. En Estados Unidos pasó con unas marcas de plastilinas para niños, por eso McDonald's la sacó. Entonces, la pregunta para los de cumplimiento es, de los productos que utilizamos, algunos son de alto riesgo, se utilizan para otros fines, no para los fines de nuestra empresa, sino para otros fines un poco más ilícitos o para hacerle daño a alguien. En el caso, por ejemplo, de los ácidos, ustedes saben el tema de mujeres que han recibido ácido en la cara. Eso, digamos que entrar a ese detalle no es fácil, pero es conocer qué riesgos se presentan en nuestros componentes sensibles que nosotros tenemos. Usuarios finales ficticios, entonces, pues ponen, si existen, ponen a personas que no, pues por el perfil no deberían tener esa empresa, entonces pues es fácil, digamos, por ejemplo, una constitución de una empresa y un niño menor de edad siendo dueño de una empresa de 5 millones de dólares. ¿Por qué no están diciendo quién es el dueño hacia atrás, no? O pues si existe la persona, por ejemplo, con las empresas de China, que además todos se llaman igual, muchos nos van a salir en listas porque además son nombres similares, entonces pues poder documentar eso y de pronto comparar fechas de nacimiento, ese tipo de cosas es ya un poco de nuestra pericia de análisis de esos riesgos y de los casos que se nos presenten. Rutas inusuales, entonces pues que viene de China pero le dio 2 vueltas y pasó por Australia, por Chile, por Estados Unidos antes de llegar a Colombia. Bueno,
eso aumenta el valor del producto y pues no tiene razón de ser, ¿no? Pasar 3 veces por el mundo para llegar. Y pasa. Lo he visto, por ejemplo, en esas empresas que venden por internet de chinos. No voy a decir nombres. Países sancionados. Entonces, pues lastimosamente, si viene de Rusia y ahorita pues todo el tema de Medio Oriente, que además sí es un tema político, pero pues no deja de disminuir el riesgo por eso, ¿no? Entonces, y pues exportaciones duales. Entonces la pregunta que nos trae, que pues me han venido levantando la mano en este espacio, es bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Para que no salgamos asustados del todo. Entonces, importante, pues las responsabilidades claras de nosotros es una debida diligencia. Entonces, yo quiero que, y pues digamos que lo digo mucho en estos espacios, es que nos salgamos del procedimiento cuadriculado de que los comerciales nos dicen, ah, no, pero usted dijo que solo estos 3 documentos y ya no más y no va a pedir nada más. ¿Sí? Porque o sea, si todos los humanos somos diferentes, pues todas las empresas son diferentes, ¿sí? Podemos agruparlas dependiendo de su actividad, de su sector, de su empresa, hasta de su país, ¿sí? Por eso hay un tema de riesgo país. Pero independientemente de eso, si algo no nos cuadra, pues preguntar. Así de sencillo. Y esa es la debida diligencia. Pues si hay algo sospechoso, pues levante la mano. Eso, digamos que no daña el negocio porque la contraparte no tiene que saber y yo puedo hacer un seguimiento intensificado a esa contraparte que no me está cerrando del todo sin necesidad de cerrar la relación contractual y hay mecanismos para eso, pero levante la mano, ¿sí? Conservación de los documentos. Oigan, esto es súper importante, dónde están los documentos, que no tenga acceso todo el mundo. Por ejemplo, muchas personas, no, es que yo no doy mis beneficiarios finales porque me pueden extorsionar. Tranquilo, yo soy el oficial de cumplimiento, tengo una caja fuerte o tengo un sitio donde solo yo tengo esa información y no va a salir de nada. Entonces, pues esa confianza, ¿no? Una capacitación, que es lo que estamos haciendo acá, y también para nuestras empresas. Venga, si usted es el trader, usted sabe qué es esto, usted sabe cómo funciona, venga, explíqueme cómo va a ser el negocio. No entiendo, explíqueme otra vez, ¿sí? El monitoreo. No, o sea, eso de copiarse de que esta empresa hizo esto, entonces yo lo voy a hacer igual, no. Cada empresa debe tener su monitoreo adecuado a la empresa y a la naturaleza de esa empresa, ¿no? Los escalamientos, bueno, el oficial de cumplimiento no lo sabemos todo. Es importante también apoyarnos y pues preguntar. Eso no le hace daño a nadie y digamos que nos queda más tranquilos el poder con colegas, por ejemplo, o enlace global y preguntar, ven, mira, tengo este problema, ¿qué nos recomiendas? Eso, digamos que es viable y digamos que hace también que el gobierno corporativo sea mucho más robusto. Sí, hay una pregunta que creo que corresponde a la parte final ya. Se nos acabó el tiempo, se pasó, mira que nos fue súper bien. Sí, y no, ahí es que hay mucho material, ¿no? Eso sí, sí, este hay mucho material, Angélica, es muy chévere. Pero bueno, Walter Díaz nos dice nuevamente que dice qué documentos mínimos debería exigir para vincular contrapartes, digamos, como ubicadas en Asia, Rusia. Esos proveedores pues son importantes, digamos, en la cadena de suministros, en ese tipo de países donde sí es supremamente complejo. ¿Cuál sería como la recomendación final? Y con esto también cerramos, Angélica, y te invitamos básicamente a otra charla tan interesante que la gente no entró acá y se ha quedado en toda la charla. O sea, muy chévere. Muchas gracias.